Welcome, everyone. Bienvenidos todos. Tonight we're looking back at the issue of the image, hour of his image has come, part 2. Y esta noche vamos a continuar viendo lo de la hora de su imagen ha llegado, parte 2. Again, I'm going to ask you to please make sure you take good notes. Y nuevamente les voy a pedir que por favor tomen buenos apuntes, Unless you got one of those genius minds, a menos que tengan una de esas mentes genios. you need to take good notes. Entonces tomen buenos apuntes And we're going to ask the Holy Spirit to be with us as we study God's y vamos Word. a pedirle al Espíritu Santo que sea con nosotros conforme estudiamos la palabra de Dios. What we're talking about is very serious and very solemn. Y lo que estamos hablando es muy serio y muy solemne. More of God's people need to know what is about to happen. Y más personas dentro del pueblo de Dios necesitan saber qué es lo que está sucediendo y lo que está a punto de suceder. And the people of the world need to be warned Y las personas del mundo tienen que ser advertidas of God, of the impending danger del peligro inminente that's coming upon the world. que viene sobre este mundo. Not only through natural disasters, No solamente los desastres naturales, those will build up and bring on the wrath of God eventually. sino que todas esas cosas se irán construyendo hasta finalmente ver la ira de Dios. So it's important that we understand the Bible Así que es importante que podamos entender la Biblia and rightly divide the word of truth. y dividir correctamente la palabra de verdad. Now, our promise tonight is going to be John 16:13. Y nuestra promesa de esta noche va a ser Juan 14, versículo 13. The Bible says in John Donde 16:13. la Biblia nos dice en Juan 14, versículo 13, If you're turning to it, please say amen. y cuando estén ahí pueden decir amén, los That que way I estén con won't sus go. Biblias, I won't go too fast. para no ir tan rápido. You know, if you don't say amen, I assume you're there already. Porque si no, voy a asumir que ya de pronto tenemos el texto ahí, ¿ok? Amen. Amen. All right. The Bible says, "Howbeit, when It- He, the Spirit of truth, has come." Okay, I'm sorry, you said... Howbeit, John 16:13. Perdón, Juan 16, 13. Juan 16, 13. Y nos dice, ok, go ahead. Howbeit, when He, the Spirit of truth, has come, Pero cuando el Espíritu de verdad venga, He will guide you into all truth. Él os guiará a toda verdad, For He shall not speak of Himself. porque no hablará de sí But mismo, whatsoever He shall hear, that shall He speak, sino que hablará todo lo que oyere, and show you things to y come. os hará saber las cosas que han de venir. Now, who's our teacher in our study tonight? Así que, ¿quién es nuestro maestro en nuestro estudio de esta noche? Me, Yo, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Go me to John 14:26. Vamos a Juan 14, 26. John 14:26. Juan 14, 26. The Bible says, "But the Comforter, Y la Biblia nos dice, más el Consolador, which is the Holy Ghost, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en mi He shall nombre, teach you all things, Él os enseñará todas las cosas and bring all things to your y os remembrance, recordará todo whatsoever I've said unto you." lo que yo os he dicho. And so the Holy Ghost is the one that guides us into all truth, Así que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad and He will also teach us the Word of God, y el que nos enseñará la palabra de and bring Dios the words of God back to our mind, y traerá la palabra de Dios de vuelta a nuestra mente. and also show us things to come. Y también nos va a mostrar las cosas que han de venir. Meaning that He wants to teach you Bible prophecy. En otras palabras, nos quiere enseñar la profecía So bíblica. if you say, "I don't know prophecies," Así que si uno I dice, think it's too hard, Yo no sé profecías, de pronto es muy difícil, it only indicates you haven't been praying for the Holy Spirit. quizás es un indicativo de que no está orando por el Espíritu Santo. Because when the Holy Spirit starts teaching you, Porque cuando el Espíritu Santo nos comienza a enseñar, you will remember vamos a recordar and you will know it. y vamos a saber The Spirit, and you will know the Spirit of God is your teacher. y sabremos que el Espíritu de Dios es nuestro maestro. Let us pray. Oremos. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we bow before Thee, nos postramos delante suyo and we address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary, y dirigimos nuestra oración al lugar santísimo del santuario celestial asking for the presence of your Holy Spirit, y pedimos la presencia del Espíritu that Santo He might be given to us, que pueda ser dado a nosotros that He might show us things to come, y que nos pueda mostrar las cosas por venir and guide us into all truth. y nos pueda guiar a toda verdad. Now teach us Enséñenos and guide us, we pray. y guíenos es nuestra oración. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Right? And we're looking at the issue of the hour of His image has come. Y estamos viendo el tema nuevamente de la hora de su imagen ha llegado. Let's see. We left off talking about this, but I'm going to go back here.
Last night we talked about images. Y anoche hablamos un poco acerca de imágenes And we talked about how God made man in his own y cómo in Dios our hizo al image, hombre in his a image. su propia imagen. In the end of time, there's only going to be two types of people. Y en el final del tiempo habrá solo dos tipos de personas. They're either going to have the image of God Tendrán o la imagen de Dios or the image to the beast. o la imagen a la bestia. There will be no neutral ground. No habrá campo neutral. Right now, people believe they have neutral ground. Hoy muchos creen que pueden estar en un campo neutral. But as we get closer to these events, Pero conforme nos acercamos a estos there will only eventos, be one ground, solo habrá un solo either campo, on Christ's side ya sea del lado de Cristo or on the side of the world and the wicked one. o del lado del mundo y los malvados. The Bible talks about we have an adversary. Y la Biblia habla acerca de que tenemos un In adversario. 1 Peter chapter 5, verse 8, Y en 1 Pedro 5:9, the Bible says, la Biblia nos dice, be sober sed sobrios and be vigilant. y velad, For your adversary, the devil. porque vuestro adversario, el diablo, Who's our adversary? ¿quién es nuestro adversario? Your neighbor down the street. ¿Es mi vecino? The brother in the church. ¿O de pronto mi hermano de la No, iglesia? the Bible said your adversary, the ¿Quién es mi devil, adversario? La Biblia dice es is as el a roaring lion walketh diablo. about, ¿Y como qué? Como un león rugiente buscando a quien seeking devorar. whom he may devour. Buscando a quien devorar. I want you to notice it with me now, Y quiero que notemos aquí that juntos the Bible is introducing us que la Biblia aquí nos está presentando to the last day events. a los eventos de los últimos días. And we talked about Revelation 13 a little bit Y yesterday. hablamos un poco acerca de Apocalipsis 13 ayer. And we talked about a beast that will make an image. Y una bestia que haría una imagen. What do we find out a beast represents? ¿Y qué vimos anoche que representa una bestia en la Biblia? A beast in the Bible represents a nation. Una bestia representa ¿qué cosa? Una nación. The mark of the beast Así is, que a la mark, marca de la bestia is a mark of a nation. es la marca de una nación. The image to the beast Y la imagen a la is an bestia image to a nation. es una imagen a una Or nación. another word for nation is kingdom. Otra palabra para nación es un reino. And we found out from Bible Y prophecy vimos de la profecía bíblica. that even going all the way back to the early Protestant Y reformers, si es que vamos y trazamos atrás a los reformadores they protestantes, pointed out the Roman papacy ellos decían de manera clara que el papado de Roma as being the great antichrist es of Bible power, ese gran Bible prophecy. anticristo de la profecía bíblica. And that the Roman papacy Y que el papado de Roma is represented as this beast power. es representado como este poder de esta bestia. In Revelation chapter 13, En verse 3, Apocalipsis 13, Go with me there. versículo 3, Revelation 13, vamos a ir 3. juntos, Apocalipsis 13, versículo 3. the Bible says, La Biblia nos dice, and I saw one of his heads that was wounded to death, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, and his deadly wound was healed, y su herida de muerte fue and sanada, all the world, y toda la how tierra, much everybody? ¿Cuántos? All the world toda la tierra wondered se after the beast. maravilló en pos de la bestia. Now, what did the world do? What did the Bible say? All the Así world que, did. ¿qué dice All la the Biblia world. que hizo? Todo el mundo, todo All the world wondered. se maravilló. The word wonder Esa palabra maravilló in the actual English definition, en el idioma, en este caso en inglés o en español, it meant to look upon with favor. quiere decir mirar con favor, con aprecio. It means that to look upon with favor and admiration, Es decir, mirar con admiración hacia algo, alguien. to be agreeable with, I'm sorry. to become agreeable, Por el poder estar de acuerdo con. and to look upon with curiosity. Y mirar, observar con curiosidad. The Bible says in the end time, Así que la Biblia nos dice the que en el very tiempo del beast fin, power that is known as the Antichrist of Bible este prophecy mismo poder de la bestia, que también es conocido como el poder del anticristo en la profecía bíblica, will be looked upon with favor by the whole political and religious se world. lo verá con favor de parte de todo el mundo, tanto político como religioso. And we're going to see, as we look around today, Y vamos a ver conforme vemos a nuestro alrededor hoy, and the Bible prophecy points to the papacy y la profecía bíblica nos dirige, nos apunta hacia el as this papado, beast power. como este poder de la Has bestia. Rome been looked upon with favor? ¿Será que hoy a Roma se la ve con favor? Have the popes been looked upon with favor and admiration ¿Será que hoy se ve al papado con favor, con admiración? by political leaders of the Por los world, líderes políticos del mundo, by religious leaders of the por los líderes world, religiosos del mundo, by thousands and millions of people around the por world, miles y millones de personas alrededor del mundo, by newspapers and magazine articles? periódicos, revistas, artículos. Yes, it has. Sí, And watch a little closer. y vamos a ver un poquito más cercano. We're going to find that the Pope's name, the Pope's
is going to deal with this issue here. We're going to deal with this from the third angel's message. Y vamos a ver esto, todo lo concerniente al papado desde el mensaje del tercer Because ángel. God gave a fearful warning for those Porque who worship the beast and his image. Dios nos ha dado una advertencia temible para todo aquel que adora a la bestia o a su imagen. God has given a fearful warning for those who worship the papacy, Una advertencia temible para aquel que adora al papado, his image, su imagen and his mark, y su marca or the number of his name. o el número de su nombre. Tonight we're going to be looking at the image Y esta noche vamos a and ver the mark. la imagen y la And marca. tomorrow we'll deal with the number of his name. Y mañana vamos a ver acerca del número de And su the, nombre. and the union of church and state Y la is taking unión place in America. De iglesia y Estado llevándose a cabo en Estados Unidos. But let's take a look tonight. Pero vamos a ver esta noche. First of all, the Bible foretold that we're going to find that the Roman pontiff Y vimos también, bueno, como el pontífice de Roma, is known by Catholic terminology bajo la terminología católica, as Pontifex Maximus. se lo conoce como pontífice Maximus. Now, Pontifex Maximus Y esa palabra o ese nombre, pontífice Maximus, actually is an old pagan name de hecho es un nombre antiguo, pagano, that the Egyptian pharaohs adopted que adoptaban los faraones de Egipto, when they were pharaohs of Egypt. cuando llegaban a ser faraones de Egipto. Later, that same name was passed on to Babylonian. Luego, ese mismo nombre Babylon, se pasó al imperio de Babilonia, under the king Nebuchadnezzar. bajo el gobernante Nabucodonosor. It was later passed on to the Romans, Luego, eso lo adoptaron los romanos. and the Caesars Y los- gave themselves the title Pontifex Y los Maximus. césares se llamaban a sí mismos pontífices máximos. And Papal Rome got it from pagan Rome. Y Roma papal lo trajo de Roma pagana. But what does Pontifex Maximus mean? Pero ¿qué quiere decir pontífice máximos? First of all, notice very carefully, Primero que todo, notemos con atención also known as the Supreme Pontiff, Roman Pontiff, or Sovereign Pontiff. ese nombre que quiere decir también el pontífice supremo, el pontífice romano, el pontífice soberano. And so from the 8th century until the 1870, Desde el siglo VIII hasta los 1870, the Pope was known, el papado the Pope was sovereign. era soberano. Sovereign means complete ruler Es decir, tenía una of the papal states. una gobernación completa de los estados papales. Notice, the Pope was sovereign or head of state. Era, en otras palabras, soberano, era cabeza de estado. State meaning that he had the supreme public power Es decir, que tenía within the el sovereign poder political entity, supremo público de manera de estado. meaning that he was head of state of papal states. Era cabeza de estado de todos los estados papales. So we find that the Vatican, Y vimos que el Vaticano, since 1929, desde 1929, is a small country, ahora es un pequeño país, but it is a state nevertheless, pero es un estado with 100 acres. de 100 acres. It's one of the most powerful small states in the world. Uno de los estados más poderosos del mundo y más chiquitos del mundo. Let's go a little bit closer. Vamos a ver un poquito más. The image of the beast. Let's talk about that for a Vamos moment. a hablar un poco acerca de la imagen de la An bestia. image. Now, first of all, what does the Ten Commandments say about images? ¿Qué nos dice los 10 mandamientos con respecto a las imágenes? What does the Ten Commandments say about images? ¿Qué dice los 10 mandamientos con If we go respecto to a las Exodus chapter imágenes? 20, Si vamos a Éxodo 20, we read, leemos, And God spake all these words, saying, y Dios habló todas estas cosas diciendo, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de Egipto, de tierra de servidumbre. Thou shalt not make unto me, thou shalt not have no other gods before me. No tendrás, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt not make unto any graven images of any likeness of anything that's in heaven No te above, harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en or el that's in cielo, the earth beneath, ujú, or that's in the water under the earth. ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. For I, the Lord thy God, am a jealous God, Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, visiting, celoso,
visiting the iniquity of the fathers unto the third and fourth generation that hate me, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, and showing mercy unto thousands that love me and keep my y commandments. hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis I mandamientos. want you to notice that the Bible says the Lord thy God is a what type of God? Entonces quiero que notemos que aquí nos dice que Dios es ¿qué tipo de Dios? A jealous God. Un Dios celoso. Why is he jealous? ¿Y por qué es celoso? He's jealous over what? ¿Celoso sobre qué? He's jealous over his creatures worshiping Sobre sus something else criaturas as a God. adorando otra cosa como Dios. The one that they worship did not make the heavens and earth, Porque- nor create them. Esos que puedan adorar no hicieron los cielos y la tierra y no los hizo tampoco a ellos. And this is why the first angel's message is so important. Y es por eso que el mensaje del primer ángel es tan importante. What does Revelation 14:7 say about the ¿Qué nos first dice angel's message? Apocalipsis 14:7? Look what the Bible says. Noten lo que dice la Biblia. The Bible says in Revelation chapter 14, verse 7, En Apocalipsis 14, versículo 7, fear God temed a Dios and give glory to him. y dadle gloria, For the hour of his judgment is porque la come. hora de su juicio ha To llegado, worship him that made heaven and earth, y adorad a aquel que hizo los cielos y the la sea and tierra, the fountains of water. el mar y la fuente de las aguas. Last night we found out that fear God meant to reverence God, Y el día de ayer vimos que el temer a Dios es reverenciar but a it Dios, also meant pero también significa to love God with all our amar a mind, heart, Dios and soul, con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma, and to keep the commandments of the y Lord. guardar los mandamientos del Señor. And so the Bible makes it very plain Así que la Biblia lo hace de manera that the bien first simple. angel's message is calling men to fear God, El mensaje del primer ángel invita a los hombres a temer a Dios, to love God with all their a mind, heart, amar and a soul. Dios con toda la mente, el Why? corazón y el Because alma. the time is coming ¿Por qué? Porque el tiempo viene, when men must make a decision Cuando- between the God of heaven los hombres tendrán que tomar una decisión entre el Dios del cielo and the idol God of this world. y el Dios ídolo de este mundo. And God has given us a final warning message. Y Dios nos ha dado un mensaje de advertencia final. Under the first angel's Y message, bajo el mensaje del primer ángel, God is trying to bring his people to understand his character, Dios está tratando de llevar a su pueblo a que entiendan su carácter, as you heard us mention the other day. como se escuchó mencionar el día de ayer. But now let's go a little bit deeper now. Pero vamos ahora a profundizar un poco más. The Bible shows history, and we're going to see this bear out. Y vamos a ver esto a través de la The image historia. of the beast, or the image to the papacy, La imagen de la bestia o la imagen al papado is a union of Es church with state. una unión de iglesia y Estado. It's a union with religion and politics. Una unión entre la religión y la política. This meaning, the church having controlling power of the state. Esto, en otras palabras, dándonos a entender que la iglesia tiene poder sobre el Estado. The church having what, everybody? Teniendo la iglesia poder sobre qué? Controlling power of Control the state. sobre el Estado. Did everybody notice that? ¿Hemos notado eso? So I want you to see with me for a Entonces, moment. quiero que veamos por un momento The church having the controlling que power a la of the iglesia state. tener el poder, controlar el poder del Estado. Okay? So I want you to notice this. Quiero que notemos eso. If the church has the controlling power of the state, Si la iglesia tiene el poder controlador del I Estado, want you to think with me now. quiero que pensemos juntos. If the church has the controlling power of the state, La iglesia tiene el poder que controla el Estado, that means that the state eso quiere decir que el will be Estado told what to do by the se le church. va a decir qué hacer, ¿por quién? Por la iglesia. All right? Now, in America, En Estados Unidos you have separation tenemos separación of church and de state. iglesia y Estado. What do you have? ¿Qué cosa? Separation Separación of church and state. de iglesia y All Estado. right, that's in America. What do we En have in Estados America? Unidos. ¿Qué cosa? Nuevamente, ¿qué cosa? Separation, Separación entre qué. Now, where did Iglesia America get that from? ¿Y de dónde sacó esa idea Estados Unidos? Where did America get that from? ¿De dónde From our sacó study eso? last night. En base a lo que mencionamos en el estudio de Go with me anoche. to Mark chapter 12. Vamos a Marcos 12. Mark chapter 12. quiere, digamos, tener más poder uniendo a la So it's like they want to achieve more power by uniting both powers. Absolutely correct. Absolutamente, correcto. All right? But Mhm. when they do that, that becomes an abuse of power Y for al hacer minority eso, religion. vamos a ver que se convertirá en un poder abusivo sobre las minorías religiosas.
Let's take a look. Y vamos a verlo. In Mark chapter 12, En Marcos 12, this is where we get the origin of the separation de of church aquí and state nace, from. o de aquí vemos el origen de la separación iglesia y The Estado. Bible says, La Biblia nos dice, and it says here, looking at verse 14, versículo and when they 14, would come, they said unto him, Master, y viniendo ellos le dijeron, Maestro, we know that thou art true, sabemos que eres and veraz care for no man. y que no cuidas y que no te cuidas de nadie, For thou regardest not the persons of men, porque no miras la apariencia de los hombres, but teacheth the way of God in truth. sino que enseñas el camino de Dios en verdad. Shall we give or shall we not give? ¿Debemos dar o no debemos dar? But he, knowing their hypocrisy, said Pero unto él, them, conociendo su hipocresía, dijo, Bring me les a dijo, penny that I may see it. Traedme una moneda para que la vea. And they brought it. Y se la trajeron. And he said, Whose image and Y luego superscription? preguntó, ¿la imagen de quién está en su imagen, And they said unto him, en su Caesar. inscripción? ¿Y qué respondieron? De Jesus César. answering said, Render unto Y Jesús Caesar respondió, dad a César the things that are Caesar, las cosas que pertenecen and a unto César, God the things y that a are Dios God. las cosas que pertenecen Here a Jesus, Dios. the position of separation Así of que church and esa state postura, esa posición de separación iglesia y Estado is coming from the scripture. viene de las Escrituras. This is a Protestant principle. Es un principio protestante, This is not a Roman Catholic no es principle. un principio romano The católico. Roman Catholic principle is union Porque of el the church principio with the católico state. romano es unión, iglesia y Estado. The Protestant principle Y el principio was protestante separation of church and fue state. separación, iglesia y And Estado. so we're going to find as we get down to the end of time, Así que vamos a ver conforme nos acercamos al final and del as we're watching the tiempo events taking place in the United y States, conforme vemos los eventos que se están desarrollando en Estados that Unidos, Protestant America is about to renounce a principle que of separation la of church and América state. protestante está a punto de rechazar su principio de separación, iglesia y Estado. So look here with me now, so you can see Entonces vamos a ver juntos this meaning of this meaning. What now? The church having the controlling power of the state. la iglesia teniendo el poder que controla el Estado. It says here, note, a worldwide or international union of church and state is also underway. Una unión internacional, global, entre la iglesia y el Estado es lo que viene en camino. A worldwide what? Una Union. unión global. Now, let me ask you a question. I'm going to ask you, do y'all prefer this or y'all prefer it on the screen? Which one y'all prefer? Y bueno, nomás como pequeño paréntesis, ¿les I'm les gonna hace give más you the choice. cómodo aquí o acá? Pueden decir Which con you prefer? confianza. Either one. It doesn't matter. ¿Cuál se les hace más cómodo Whatever you para decide from this point out. ¿no? Lo que ustedes decidan. Okay, they say this one is bigger. This one bigger? You like this one? ¿Sí? Okay, you like that one? Okay, all right, all right. All right, let's go a little bit closer. Entonces Now, vamos a ver un poquito más. look at Revelation 6 now. The Bible foretold in order for a union of the church Y and vamos state a to ver come qué dice together, Apocalipsis 16, porque la Biblia nos predice que para que pueda haber esta unión iglesia y the Estado, Bible foretells that there must be a unity of spirit. primero among- la Biblia nos dice que tiene que haber una unidad de espíritu. that there's going to be a spirit bringing Un everybody espíritu together. que traerá a todos juntos. Let's look at Revelation chapter 16. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Revelation 16, Apocalipsis capítulo verse 13 16. and 14. Versículos 13 y 14. The Bible says in Revelation chapter 16, verse 13 Y and 14. Apocalipsis 16, 13 y 14, la Biblia nos dice, And I saw three y vi salir 3 unclean spirits like frogs espíritus inmundos a manera de ranas, come out the mouth of the dragon, salir de la boca del come out the dragón mouth of the y beast, de la boca de la and out the bestia mouth of the false y de la prophet. boca del falso For profeta. they are spirits of devils working miracles, Y nos dice el 14, porque son espíritus demonios haciendo milagros, which go forth unto the kings of the earth que van a los reyes de la tierra and unto the whole world y a todo el mundo to gather them to the battle of the great day of God Almighty. para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. What type of spirit, everybody? ¿Qué tipo de espíritu? Did it say Holy Spirit? El Espíritu Santo, dice ahí, It said unclean spirit. espíritu inmundo. What is an unclean ¿Y spirit? qué es un espíritu inmundo? That is a fallen angel, which is also called a demonic Un spirit. ángel caído, al cual también se lo puede conocer como un espíritu demoníaco, de demonio. The Bible said demonic spirits Así que la Biblia nos dice que espíritus are going to go to the demoníacos politicians van of a ir the a los earth
políticos de la tierra and they're going to go to the religious leaders of y the a los world líderes religiosos del mundo and going to say, all of you need to start coming together. y empezarán a decirles todos tienen que unirse. Are we hearing anything like that today? ¿Será que hoy estamos escuchando algo así? Let's see a little bit closer. Vamos a verlo un poco más de cerca. Go with me to Revelation chapter Vamos a 17. Apocalipsis 17. Revelation 17. Looking at verse Apocalipsis 12. 17, versículo What the 12. Bible says in Revelation 17, 12. Apocalipsis 17, 12. In Revelation chapter 17, Apocalipsis 17, verse 12. versículo The 12. Bible said, the 10 horns which thou sawest are 10 Y kings, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, which have received no kingdom as yet. que aún no han recibido reino. Receive power as kings, 1 Mas hour with the beast. Recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Now notice something about it. It says 10 kings. Pero notemos, dice qué cosa, 10 10 reyes. is a universal number. Y 10 es un número universal. In the actual Greek transliteration, Y de 10 hecho en la traducción en griego, el 10 actually refer to the whole. se refiere a All the todos. political nations. Es decir, aquí habla de todas las Everybody. naciones. Todos los poderes políticos. Todos. Are going to do what? ¿Van a hacer qué cosa? These political powers of earth, Estos poderes políticos de la tierra, all que of them dicen, around the world, todos alrededor del mundo, 196 nations, esas 196 más are going to menos give their naciones power, van a dar su poder their political político, their military power, su poder militar, their law enforcement su power, poder legislativo, their judicial power su poder judicial to the beast a la bestia or to the o papacy. al papado. Now it's hard for people to get in their Ahora, head. a veces es difícil para las personas poder aceptar esto en su They mente. say, no, that can't be because some countries don't even believe in that. Some countries are more Muchos atheistic, dicen, no, eso no puede ser porque hay países que incluso son muy ateos. like communism. O los países comunistas. Or they're not going to do that. China. Ellos no van a hacer eso. China. Well, go back and study the history of China. Pero tenemos que regresar y estudiar la historia de países And como go back China. and study the history of Jesuit infiltration of Y China as estudiar missionaries. la infiltración jesuita en lugares como China. And how they moved up in Chinese governments. Y cómo ellos se movieron a través de los gobiernos. And en how they China. became the teachers of the king's children in the Ming Y dynasty. cómo ellos se convirtieron en los principales maestros de personajes como la dinastía And Ming how they en had the China. control of China through the Jesuit order for many Y centuries cómo now. a través de varios siglos la orden jesuita estuvo al control de China. So China, Así que China, though it looks like it's supposed to be an enemy to aunque America, pareciese ser un enemigo de Estados Unidos, behind the scenes, detrás de and telones, under the facade of communism, I'm sorry, under the facade, y detrás de ese digamos, disfraz fraudulento del comunismo, it's actually being controlled by Rome. de through the hecho está Jesuit order. siendo controlada por Roma, por la orden jesuita. And those who are not Chinese under the Chinese aspect of Rome, Y I mean, those Chinese that are not under the Roman government, y Roman aquellos, religious vamos a aspect, decir, personas de la China que no están bajo el gobierno chino controlado por esas políticas de Roma, are connected to the secret societies, están también conectados a las sociedades secretas, such as Freemasons cosas como los masones, and the Odd Fellows. como, So the Odd Fellows, that's another secret society. I don't know the name in Spanish. Okay. Yeah, no sé cuál Okay. es. Anyway, so what I'm saying to you is that they're on the surface, Pero lo like que trato de everybody's decir arguing and es que, enemies. aunque en la superficie pareciesen ser enemigos, But communism el comunismo was made to become a deterrent. fue hecho para ser, what do you mean by that? Like, A deterrent, meaning a opposition fue creado para ser como un opositor to Protestantism. al protestantismo. That was the purpose of forming Ese fue communism, el propósito de formar al comunismo, especially across Europe, coming and also to oppose America. eventually. especialmente en Europa e inclusive oponerse a Estados Unidos. When you go back and read about the history of the French Revolution, Cuando estudiamos la historia de la Revolución Francesa and you read about Napoleon Bonaparte and all y them, leemos de personajes como Napoleón Bonaparte, Napoleon was a Freemason. Napoleón era masón He was from the land, he was from a place called Corsica. y era de una tierra, si de pronto alguien, no sé el nombre en español, no sé si... Córcega. Corsica. Ajá, muchas gracias. Ajá. And in Corsica, Y en esa isla de if you Córcega, know the history, si conocemos la historia, in 1773, en 1773, the Jesuit order was suppressed la orden jesuita fue, vamos a decir, oprimida by Pope
by Pope Clement the 14th. por, By Pope Pius the 14th. el Papa Pío XIV o No, XIV, I'm sorry. It's Pope Clement. Pope Clement. o el Pope Papa Clement the 14th. Clemente, no sé si es Clemente, Clemente, ¿no? El Papa Clemente. And in 1773, Y en 1773 he was put under pressure by Catholic papal states fueron puestos bajo presión de los estados que eran parte del poder papal, los estados papales, of the Catholic kings and queens of que Europe. tenían reyes o reinas católicas en Europa. Now, who did I say did this? ¿Quiénes hicieron esto? The Catholic kings and Los queens of Europe. reyes o las reinas católicas de Europa. Asked Pope Pius, Pope Clement, Y a través de este Papa Clemente, to suppress para, vamos a decir, oprimir, and suprimir ban the Jesuit order, y destroy it, básicamente eliminar, destruir la orden jesuita. because they had become a menace Porque se habían convertido en una amenaza to their society. para sus The sociedades. kings were always in danger that the Jesuits would seek out to assassinate them. Los reyes siempre estaban bajo ese temor y peligro de que los jesuitas los asesinen. And so they threatened the Pope. Entonces amenazaron al They Papa said, if you don't suppress the Jesuit order, y le dijeron, si es que no suprime If you don't la stop orden them, jesuita, si no los if detiene, you don't ban them, si no los prohíbe, we of the papal states of Europe nosotros, los estados papales de Europa, are going to make war on the Vatican. vamos a hacerle guerra al Vaticano. And because of that, Y por eso, Pope Clement the 14th Papa Clemente XIV signed a suppression to ban the Jesuits firmó forever. un decreto para prohibir para siempre a los jesuitas. And in every nation, Y en cada nación, France, Francia, Russia, Rusia, Persia, Prusia, the Jesuits were banned. los jesuitas fueron Put on vetados ships. y se los pusieron And they were sending en them, barcos and they were sending them back to Italy. y los enviaron de vuelta a Italia. And when they came into the coast of Italy, Y cuando llegaron a las costas de Italia, coming close to the shores, acercándose ya a las costas, the Pope of Rome at that time el Papa de Roma de aquel tiempo decided that he did not want them to set foot. decidió que él no quería que En Italy. siquiera pongan su pie en Italia. So he's ordered men with cannons Así que ordenó a sus hombres a que con cañones to sink the ships of the Jesuits that were on them. hundan los barcos donde estaban los jesuitas. And some of the ships got away, Algunos de los barcos pudieron escapar and they drifted for several months on sea. y por varios meses estuvieron andando por el mar And they could not land in any Catholic y territory. no podían aterrizar, por así decirlo, embarcar en ningún territorio católico. And after about 5 months of that, Y después de como 5 meses de they eso, landed at a place called Corsica. llegaron a un lugar llamado Córcega. Corsica. Córcega. Corsica. Córcega. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias. And when they landed in Corsica, Y cuando finalmente abancaron ahí en Córcega, they began to organize again. comenzaron a organizarse nuevamente. And they decided they were going to form the Alabranos, Y ahí decidieron formar los Iluminados. the Gracias. Illuminati. Los Iluminados. And in order to do this, O los que también se conocen los they Iluminados. also wanted to get back at the kings and queens of Europe that Y- suppressed them. Y querían poder de alguna manera desquitarse con esos reyes y reinas que los suprimieron. And they were going to punish Rome for banning them. E iban a castigar a Roma por haberlos vetado. And so they began to organize, Así que empezaron a organizarse and they infiltrated a secret society called Masonic Order. y así se empezaron a infiltrar también bajo la orden, la sociedad secreta de los masones. And in the Masonic Order, Y bajo la orden masónica they found a man, encontraron a a young man, un hombre joven who was ambitious que era ambicioso and determined y que era determinado and had good military y strategy que tenía muchas estrategias militares muy buenas and was loyal y que era leal to what he had been taught. a lo que se le había enseñado. That young man Y ese joven was Napoleon era Bonaparte. Napoleón Bonaparte. And the Jesuit order Y la orden jesuita began to saw in him the ability Comenzaron- to conquer all of Europe a ver en él la capacidad de conquistar toda Europa with their advising. con sus And leading of consejos, him. con su dirección. And they appointed a Jesuit
advisor to Napoleon. Y así designaron un consejero jesuita a What type of Napoleón. advisor? ¿Qué tipo de consejero? A Jesuit advisor Un consejero jesuita to Napoleon Bonaparte. a Napoleón Bonaparte, His name was Abbe Suarez. y su nombre era Abbe Suarez. bueno, Suárez, no sé exactamente cómo sea en español. Okay? And Suarez Pero en todo caso, este advised consejero, and guided Napoleon él aconsejó a Napoleón to conquer all the different kings and queens of de Europe. conquistar todos los diferentes reyes y reinas de Europa. But there were two European monarchs Pero había dos monarcas europeos that sympathized with the que Jesuits, simpatizaban con los jesuitas and they were not Catholic. y no eran católicos, They were Protestants. eran protestantes. One of them was Frederick II, Uno era Frederick II, known as Frederick the Great. o también conocido como Frederick el Grande, And come to find out, he was the head of the Freemasons. y él, de hecho, era la cabeza de los masones. And the other one was the Queen of Persia. Y otro era la reina de Prusia. She sympathized, Ella and she simpatizaba, thought that there would be a addition to their kingdom by her ella helping. pensaba que de esa manera, de alguna manera, se iban a adherir a su reino. Now these are people who profess to be Protestant. Estos eran dos personas que profesaban ser protestantes, They profess to believe in Jesus. profesaban creer en Jesús, They profess to believe the writings of Martin Luther. profesaban creer en los escritos de Martín Lutero, They renounced Catholicism, renunciaron al catolicismo, but they did not renounce pero no renunciaron their worship of Lucifer su in Masonic adoración order. de Lucifer bajo la orden de la sociedad secreta en la que So they estaban. were professed Christians on the Entonces, outside, por fuera profesaban el cristianismo, but they were Luciferian pero on the eran inside. luciferianos por dentro. Because the ultimate worship of Freemasonry, Porque a la oración final de los masones, Albert Pike says in his book Morals and Albert Dogma, Pike, él lo menciona en su libro, un masón, the ultimate worship of Freemasons que a los que adoran, a los que vamos a decir llegan al rango más alto, is the worship of Lucifer. directamente adoran a Lucifer. All right? So I want you to get the picture now. Entonces quiero que veamos ahora la imagen so who's completa. using Napoleon? Entonces, ¿quién estaba utilizando a Napoleón? Who's going to manipulate him? ¿Quién lo iba a manipular? Advise him? Aconsejar The Jesuit order. la orden jesuita. But wait a minute. Pero esperemos un Aren't momento. the Jesuits part of Rome? ¿Acaso los jesuitas no son parte de Roma? You mean there are two sides to Rome? Entonces, ¿me quiere decir que hay como dos lados, dos caras de Roma? Before the split, Antes de esa división, there was the white pope, había el Papa Blanco, which you see by Pope Francis, como vemos aquí al Papa Francisco, and then you have the black pope, y tenemos al Papa Negro, which is the Jesuit general of the que army es of el the Jesuit order. general del ejército jesuita, de la orden jesuita. So watch this now. Entonces, ahora miremos lo siguiente. We know that the papacy is going to receive a deadly wound. Sabemos que el papado recibiría una herida We're going to mortal. see about that in a moment. Vamos a verlo en un momento. But I want you to just see for a minute. So Pero quiero que tan solo how por many, how many sides is it to Rome? ¿cuántos lados o cuántas caras tiene Roma? Two. Dos. A religious side with the white pope El lado religioso, el Papa Blanco, and a military political side, y un lado militar, político, which is Jesuit general. que es un general jesuita, And he's called the black pope. al cual se lo conoce como el Papa Negro. And he actually tells the white pope Y what to de do. hecho, él le dice al Papa Blanco qué tiene que hacer. Now, I want you to understand this is what's Y going quiero on. que tenemos que eso es lo que sucede. It's going to be important when we get down to this point. You'll see in a moment. Oh, So we're going to he's see. raising his hand. Okay, yeah. It's like a coin, he says. Uh-huh. It Yes. has two Two sides, two heads. but it belongs to the same. Same power. Yes, correct. Correct. All right? And that's what we have to keep in mind when we talk about the deadly wound Y esto tenemos que mantener en mente conforme hablamos del tema de la herida of de muerte 1798. de 1798. Because the question will be this. Porque la pregunta sería la How could siguiente. a power that ruled the world for 1,260 ¿Cómo years un poder que gobernó al mundo por 1260 años be wounded? puede ser herido? How could that happen? ¿Cómo puede suceder eso? How could a political power that's ruling the world ¿Cómo un poder político que gobernó el mundo suddenly receive a deadly de wound? repente puede recibir una herida? Jesus told us how to happen. Jesús nos dijo cómo sucede. Jesus said a house divided Jesús dijo que una casa dividida cannot no stand. puede permanecer. A house what? Una casa como Divided dividida cannot stand. no puede permanecer. In order for Rome to fall, Así que para que Roma caiga, she must be divided. tenía que ¿qué cosa? Estar
dividida. And history then showed us Y la historia nos muestra in en 1773 1773 she was que divided, estaba dividida. and therefore the other half of her Y por ende, su otra mitad turned on her. se puso en contra de ella. That's what happened. Y eso es lo que sucedió. And that's how come we study Daniel Revelation Y carefully. así es cuando estudiamos Daniel Apocalipsis cuidadosamente Big picture, the last power in Daniel 11. y vemos, vamos a decir, en una imagen completa, un cuadro completo, el último poder de Daniel 11, You're going to find is the papacy. encontramos que es el papado, Not Turkey, no Turquía, but Roman sino Catholicism, el catolicismo romano, who's going to rule the world at the end of time. que gobernaría el mundo en el tiempo del Daniel fin. 2, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 7, Revelation 13, Apocalipsis 13, Revelation 14, Apocalipsis Revelation 14, 18. Apocalipsis 18, All show who the Todos last power nos is who's going to be in muestran this world ruling. cuál es el último poder o cuál será el último poder sobre este mundo hasta llegar a su fin. Before Jesus comes Antes back. que Jesús regrese. And it's not Turkey, Y no es Turquía, but it will be Rome. sino Roma. Daniel 2 tells you about the feet of iron and clay. Daniel 2 nos los presenta como un pie de hierro con barro. And the iron and clay shows a union of church Y and esto state nos worldwide. muestra at the una time. unión mundial de iglesia y Estado. And so we're going to see that. Así que vamos a ver. Watch this. Listen what this is. We're going to read. Listen to this carefully. Y escuchemos con The atención. spirit lo of siguiente. prophecy is telling you who the last power is going to be El that espíritu all de the world is profecía going to look at. nos está diciendo aquí cuál es el poder que gobernaría al final del tiempo y al cual todo el mundo iba a seguir. The world is filled with storm and war. Y nos dice la cita, el mundo And está variance. lleno de tormenta, de guerra, de variación. Under one head. How many head, Y everybody? bajo una cabeza, bajo One cuántas head. cabezas, Now, bajo una cabeza. What is one connected to Y in aquí Bible? está conectado el uno en la Biblia. One means supreme. Uno quiere decir supremo. Okay, so wait a minute. But one in Revelation Y 17, uno en Apocalipsis 17, it said these have one mind. vimos que todos estos tienen que gozar un mismo And they're going to, propósito. the political powers are going to do what? Give their Y power que los poderes políticos de la tierra darán And their su poder y su fortaleza to who? ¿a quién? To the beast. A la bestia. Who's the beast? ¿Y quién es la bestia? The papacy. El papado. This is what the Spirit of Prophecy said now. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía. The world, it says, under one head, Y bajo una cabeza nos dice the la papal cita, power. el poder papal. Who's that one head? ¿Cuál es esa una cabeza? She said the papal power is that El one head. poder papal It says it has united se ha unido to oppose God. para oponerse a Dios It says in the person of his faithful witnesses. en la persona de sus testigos fieles. Now watch this. This union. Y esta unión, ¿qué cosa esta? This union. Esta unión, What's a union? ¿y qué es una unión? Everybody being brought out together. Que todos se puedan juntar. This estar union. juntos. Let me break it down. This Esta one unión, world government. Este gobierno, This one este world gobierno religion. mundial, esta religión This mundial, union esta unión is cemented by the great apostate. está cimentada por el gran apóstata. All jealousy, Todo celo, evil surmising, toda idea perversa, evil speaking is of him, todo hablar perverso es de él. and tends to produce discord and Y disunion. esto tiende a producir discordia y desunión. I want you to see, a little closer. Oh, consistency, what a jewel. Consistencia, eres una joya. Now, there was a false prophet Hubo una falsa profeta en los días de la hermana in the White, early days of Adventism en los días primitivos del adventismo, who was claiming to have the same visions like Ellen que White. decía también tener visiones como la hermana White. And Ellen White had to address it. Y tuvo la hermana White que escribir al respecto. Her name was Anna Smith, Y su nombre era Annie Smith. and she was having visions. Ella estaba teniendo And visiones. she wrote visions down. Y ella también estaba And escribiendo it sus almost visiones. sounds like Ellen White's Y visions. sonaba parecido a las visiones de la hermana White. But Pero, this is what she says. escuchen lo que ella dijo. And Ellen White points out an error that she had Y at aquí that time. ella nos describe un error que ella tenía en ese tiempo. Oh, consistency, thou art a Y por eso jewel. dice, hablando de la consistencia, ¿qué joya eres? I have repeated the same with decided force He repetido lo mismo con una fuerza decidida. to you. A ti. You say that Anna's visions
Tú dices que las visiones de Annie place the forming of the image of the beast, coloca la formación de la imagen de la the bestia. forming of what? ¿La formación de qué The cosa? image of the beast, De la imagen de la bestia after después probation del closes. cierre de la gracia. This is not so. Y esto no es así. It says here, you claim to believe the Tú testimony. dices creer en los testimonios. Let them set you right on this point. Permite que ellos te muestren lo correcto sobre este punto. Listen carefully now. Y ahora escuchemos con The atención. Lord has shown me El Señor me ha mostrado clearly con that claridad the image of the beast will be formed que la before imagen de la bestia probation closes. será formada antes del cierre de la gracia. For it is to be the great test Porque debe ser o será la gran prueba for the people of God, para el pueblo de Dios, by which their eternal destiny a través del cual su destino eterno is to be decided. será decidido. Wait a minute. Entonces, What's going to decide our ¿qué eternal va a destiny? decidir nuestro destino eterno? What did the Spirit prophet just ¿Qué say? dice aquí el Espíritu nos decía? The image, La imagen la to the beast a la will bestia va decide a decidir our nuestro eternal destino destiny. eterno. That's serious. Eso es algo muy serio. So I need to figure out, wait a minute, Así que ahora necesito descubrir what is this image cuál es esta imagen and how is the image going to determine my y eternal destiny? cómo es que esa imagen va a determinar mi destino eterno. Your eternal destiny and my eternal destiny is decided Su with Jesus. destino eterno y mi destino eterno está en Jesús. But Jesus, Pero we were Jesús, told from the first angel's message, se nos dice en el mensaje del primer ángel, the Bible said, fear God, se nos dice temer a give Dios glory to y Him, darle for the gloria hour of His porque judgment is la come. hora de su juicio ha llegado. So our eternal Así destiny que nuestro destino is eterno decided se decide in the judgment. en el juicio. But the judgment started with the Pero dead. el juicio comenzó con los muertos. And if the judgment started with the Y si el dead, juicio comenzó con los muertos, then how is the image of the beast ¿cómo es que la imagen de la bestia going to decide the dead va a eternal decidir destiny? el destino de los muertos? It can't, No puede, because their case has already porque sus casos been decided. ya han sido decididos. That means that the image to Eso the quiere beast decir que la imagen de la bestia must decide debe the decidir eternal destiny el destino of eterno God's people del pueblo de Dios who are living que están vivos in the time when the judgment in heaven en is about to be un over. tiempo cuando el juicio en el cielo está por terminar. Everybody with me? ¿Sí se está entendiendo hasta aquí? I want you to lose this. Okay, no quiero que nos perdamos. Now, what did we find out the image was going to be? ¿Y qué vimos que sería esa imagen? What would be the sign that we would know that we were in the image to the ¿Cuál beast? sería la señal de que se está haciendo, se hizo una imagen a la bestia? Let's take a look. We'll look Vamos a closer. verlo. First of all, Primero que todo, she said the image of the beast would be a great test. nos dice aquí ella que sería una gran prueba la imagen de la So bestia. I wanted to know, what did the word test mean? Entonces quiero ver qué significa esta palabra prueba. Notice the Bible says, Y noten lo que dice the word great, first of la all. palabra, y bueno, antes de eso la palabra gran, ¿no? Cuando dice gran In prueba. English, En inglés, this word means esta palabra gran immense, quiere decir inmenso, grande, grande, not a small test, no una prueba pequeña, not a poquito, no algo No. chiquito, but grande, sino algo muy grande, momentous, algo enorme. Okay, watch this now. So it's a momentous test, an immense test. Algo, un examen, una prueba enorme, tremenda. It means any critical trial. Y esta palabra prueba quiere decir un juicio crítico. But listen to the words now. Y no tengo ahora la palabra. Any critical trial or Una examination. examinación. Of what? ¿Una qué cosa? It's not just a trial. No solamente es una prueba. It's a trial Es una prueba by a jury por un juez o for un an jurado examination. que examina. Para. It's a trial Una prueba by a jury por un juzgado, in an examination una examinación, to prove who you are, para poder comprobar to quiénes see soy, if you're quiénes somos, genuine or not. para ver si somos genuinos o no.
That's what that word test means. Eso es lo que significa esa palabra prueba. So this is not a little trial. Así que no es una prueba pequeña. This test Esta prueba has to do with judgment. tiene que ver con juicio. So wait a minute. Así But we've been in judgment since que 1844. algunos dirán, pero hemos estado en el juicio desde 1844. Yes, but an event will come Pero vendrá un evento that will bring us into the image que of nos the beast. llevará al tiempo de la imagen de la bestia. Image. La imagen, Wait a minute. So wait a minute. Trial y esta palabra prueba, means examination nuevamente quiere decir examinación of evidence de la evidencia before a judge. delante de un juez. Before what? ¿Delante de qué cosa? Before a judge. De un juez. Let me ask you a question. Pregunta, Are we in a judgment? ¿será que nosotros estamos atravesando algún juicio? When did the judgment start? ¿Cuándo comenzó ese juicio? 1844. 1844. And who did it start with? ¿Y con quién comenzó? Those mortals. Los muertos, Those who are dead. aquellos que ya están en el descanso. But the dead Pero los muertos can't be judged on the image to no the pueden beast. ser juzgados bajo la imagen de la bestia. So the judgment has to go from the dead Así to que the el where? juicio tiene que pasar de los muertos ¿a dónde? To the living. A los vivos. So wait a minute. Así que The people who are living, los que están viviendo, their cases are going to come up sus casos van ahora a salir while they're adelante living. mientras están vivos. And then the Bible Y says luego la Biblia dice they're going to be que judged serán juzgados on the evidence bajo la evidencia while you are living. mientras están vivos. Not when you're in the grave. No cuando estemos en el sepulcro. This examination. Es una This examinación. examination is going to determine Una examinación que va a determinar while you're living mientras estoy viviendo your and my eternal mi y destiny. su destino eterno. We've been in the judgment of the dead Hemos estado en el juicio de los muertos for over 79 years. por más 80 de years now. 80 years. alrededor de 180 años. But you know, Pero saben we get a sign. que God gives you a sign hay una señal that una- an event is about to take place. que un evento está por darse. He always warns you ahead of time. El Señor siempre nos advierte antes del tiempo. He warned us ahead of time when the judgment will come. Nos Start in advierte, before 1844. nos advirtió cuando el juicio comenzó en 1844. 10 years before 1844. 10 años antes de The first angel's message 1844. was saying, fear God and give glory to Se him. da el for the hour mensaje is del primer coming." ángel de temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Several years now, Y ahora, por varios años, God's been showing you through signs of the el time, Señor nos ha mostrado a través de diferentes señales de los events by tiempos, natural disasters, everything, eventos, a través de desastres naturales, todo. that soon the judgments of Que God will muy come. pronto los juicios de Dios vendrán. The wrath of God will come. Que la ira de Dios But vendrá. before it comes, Pero antes de que he venga, must go from the judgment in tiene heaven que from the righteous pasar dead en el cielo el juicio de los justos muertos to the righteous living. a los justos vivos. Brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, did an event take place ¿será que aconteció algún evento that has brought us to the image to the beast? que nos ha llevado a la imagen de la bestia? Let's take a look. Vamos a ver, Let's examine. vamos a examinar. The word, sorry about that. The word examination. Y esa palabra examinación Again, it says the act of examining, es el acto de examinar a careful search y una búsqueda, una investigación cuidadosa. or an inquiry Una búsqueda, una investigación cuidadosa. with the view to discover the truth Con una mirada para descubrir la verdad or the real state of o el things. estado verdadero de Real las state in cosas. this case means your real character. Es decir, nuestro verdadero carácter. Who are you? ¿Quién soy? Are you really a ¿Quiénes Christian? somos? ¿Somos realmente cristianos? Did you really give your life to Jesus? ¿Realmente hemos dado nuestra vida a Are you Jesús? really living what you're supposed to live? ¿Realmente estoy viviendo lo Who que are tengo you? que vivir? ¿Quién Well, soy? I can say I'm a pastor and Porque yo I'm puedo decir, bueno, this and I'm yo that. soy pastor o yo soy esto, yo soy aquello.
But the judgment, Pero el juicio, to say, yeah, he said, Pastor, dirá, this, bueno, that, but él he's doing dice es this, pastor, o es this. esto o aquello, pero hace esto, esto y esto. And all this is contrary to the word Y of todo God and the law. esto es contrario a la palabra de Dios. Be sure, Entonces asegurémonos, God will bring every work into Dios judgment, traerá toda obra a juicio. with every secret thing, Y nos dice la Biblia con toda cosa secreta, whether it be good sea buena or whether it be o evil. sea mala. You can fool most of the people most of the time. Podemos, la mayoría de veces, vamos a decir, burlar a las personas. And all the time, you can hide some things from some people all the time. Y hay personas a las cuales uno le puede ocultar las cosas siempre, But you can hide nothing from pero no God. podemos ocultarle nada a Dios. He sees everything. Él lo ve todo. Light Luz and y darkness tinieblas are the same with son him. iguales para con Él. Listen carefully. Entonces, veamos con Look atención. closer. We'll look Vamos a ver closer. un poco más. I want to show you that an image is being formed. Quiero mostrarles que una imagen está siendo formada. America is a Protestant nation. Estados Unidos es una nación What type of protestante. nation? ¿Qué tipo de nación? A Protestant nation. Protestante. But a Protestant nation that believed in separation of church Una and nación state. protestante que cree en qué cosa? La separación To make an de image, iglesia y Estado. to make an image, Así que al hacer una imagen, the government el gobierno, and leaders los líderes, must reveal not Protestantism, tienen que revelar no el protestantismo, but they must reveal that they are in Sino que- favor tienen que revelar que están a favor of policies de las políticas, and religious dogma de los dogmas religiosos of Rome. de Roma. Has something like that taken ¿Será que place? algo así ha sucedido ya? Listen, Y Vice miren, President J.D. Vance, el vicepresidente actual de Estados Who? Unidos, J.D. Vance, who everybody? ¿quién? Vice President El J.D. Vance vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, participated in the ritual of Ash Wednesday. participó del ritual de miércoles de ceniza. Now y'all here in Ecuador. Y bueno, aquí que estamos en Ecuador, What is Ash Wednesday? ¿qué es el miércoles de ceniza? El día de reconciliación después del día de... That it's like the day of reconciliation after a day of while living. Well, let me, okay. Why do they put ash on the ¿Y por people's qué forehead? ponen ceniza? What is ash associated with? ¿A qué se asocia? It starts the 40 days in the Catholic tradition. 40 days. Now, Yeah. let me say this to you. Y permítanme decirles lo siguiente. The 40 days of Lent in the Catholic Church, Esa cuaresma o esos 40 días en la Iglesia Católica, historically from pagan culture, históricamente nace de la cultura pagana. it's actually 40 days of celebration of Tammuz. Y son 40 días que se dedicaban a la celebración de Tamuz. You read about that in Ezekiel Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Ezequiel. chapter 8. En Ezequiel capítulo 8. Put me in Ezekiel chapter 8. Podemos ir juntos a Ezequiel capítulo This is 8. what the Bible says. Y miremos lo que dice la Biblia. Ezekiel chapter 8. Ezequiel 8. Brother, I wouldn't touch that. Dice, no tocaría I eso. wouldn't touch him. I wouldn't touch too much. Y'all can, if y'all get too cold, Si tienen move up mucho front, frío, pueden toditos en la 'cause if esquinita. that pues. thing go out, y'all gonna be in trouble. All right, Ezequiel 8. but if you got it, okay. I'm a mechanic right there. He know. Okay. All right, professor. All right. Look what the Bible says. The Bible says in Ezekiel chapter 8, Ezequiel 8, looking here at verse 12, versículo 12 12 through 14. al 14. All right, the Bible says, Y la Biblia nos then said he dice, unto me, y me dijo, Son of man, hijo de hombre, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark? ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Every man in his chamber of imagery. Cada uno en sus cámaras de imágenes For pintadas. they say, Porque dicen ellos, the Lord seeth us no not, nos ve Jehová. the Lord hath forsaken the earth. Jehová ha dejado la tierra. And he said unto Y me, me dijo después, turn ye yet again, vuélvete aún, and thou shalt see what? verás qué cosas. Greater abominations Mayores abominaciones that they do. que hacen estos. And then he brought me to the door of the gate Y me llevó a la entrada de la puerta of the Lord's house, de la casa de Jehová, which was towards the que north. está al norte, And there
there sat what everybody? Y aquí, ¿qué cosa? Women Mujeres weeping que estaban, for ¿qué Tammuz. cosa? Endechando o llorando por Do quién? you know how long they Por wept for Tamuz. Tammuz? ¿Y por cuánto tiempo oraban, le lloraban, perdón, a Tamuz? It was 40 days. Por 40 días. And it was known as, and it was called Lent season. Y se le what's next? Lent, the Catholic. Perdón, ok. Y era la temporada de la Cuaresma. So now that Lent season goes all the way back to pagan Así idolatry. que esa temporada de la Cuaresma vemos que se traslada al tiempo pagano. Now during Lent season, they practice Ash Wednesday Y with this como cross on parte your head. de esa temporada de la Cuaresma practican el miércoles de ceniza. Do you know what ashes are related to? Y de pronto saben ustedes a qué se relaciona la ceniza. What is ashes normally related to? ¿A qué se relaciona la ceniza usualmente? Death. Death. And this actually you're celebrating Y de hecho estamos celebrando the dead. a los muertos. You're fasting for the Estamos dead ayunando por los muertos. because it's believed that the dead, when Tammuz died, Porque cuando murió Tamuz se creía de los muertos it was believed he died and his soul, que his él murió spirit, y su espíritu went into the stars, fue a las estrellas and he became known as the star god y se lo conocía como el dios de las estrellas. for the astrological teaching Y de ahí surgen las enseñanzas de la astrología, of astrology. de la astrología. His mother, Y su madre, Semiramis, Semiramis, or you want to call it, Semiramis, when she died, cuando ella murió, they said her spirit went into the dijeron moon, que su espíritu fue a la luna and she was the moon god. y ella era la diosa de la luna. Her husband, Y su esposo, who they called Nimrod, quien era conocido como Nimrod, when he was killed, cuando lo mataron, they said when he died, dijeron ellos, cuando él murió, his spirit went into the su espíritu sun. fue al sol. And these three Y estos tres were known as the se Trinity. los conocía como la Trinidad. It has its origin Así que tiene su in origen en paganism. el paganismo. In the Bible, En la Biblia teaches la Biblia nos Godhead. habla acerca de la The deidad, Bible teaches there are three beings to the Godhead. en la cual hay tres seres: The Father, el Padre, the Son, el Hijo and the Holy y el Ghost. Espíritu Santo. They are not called Trinity. No se los llama en la Biblia Trinidad, They are called se los Godhead. llama la deidad. Trinity is La nowhere in the Trinidad Scriptures. no se encuentra en ninguna parte. La palabra en las Trinity has its Escrituras. origin La Trinidad tiene su origen with pagan con idolatry. la idolatría pagana. And God does not sanction us to have or worship pagan Y idolatry. Dios no sanciona, no avala la adoración pagana. And so again, so what's happening here? Así que, ¿qué está sucediendo Vice aquí? President El of America, vicepresidente de Estados Unidos, if the Trump administration bajo la administración de Donald Trump, is having an ash cross put on his está forehead, recibiendo en este caso la cruz de ceniza en su frente, celebrating Ash Wednesday. celebrando el miércoles de ceniza. 2 weeks ago Hace 2 semanas in America. en Estados Unidos. This is Y immortality esto es la of the soul. inmortalidad del Worship. alma, la adoración de la inmortalidad del But alma. maybe that's not convincing because I know Pero it's kind of dark here. quizás algunos dirán, bueno, pero eso no es tan But convincente. if we take a good picture, you'll see that the Ahora, cross quizás aquí la is imagen no se painted logra right on ver his head, mucho, right up here. pero bueno, si pudiésemos verla claramente, él tiene la cruz ahí, vamos a Now, let me decir. remind you too that a cross Y también permítanles is recordarles not a good luck que charm. la cruz no es un amuleto de buena It suerte. is not going to bring you a blessing. No nos va a traer una bendición. A pagan cross you wear around your neck, El gold, llevar silver, whatever you un want to call collar it. con una cruz de oro, de plata o cualquier cosa. The reason why I know this so much Y la razón por la cual yo sé esto because I used to wear before I came es to porque yo Jesus. usaba la cruz antes de conocer a Jesús. I used to wear them little crosses Yo and usaba everything, una cruz y around my neck, gold, cadenas silver. y de plata, de lo que sea. and I would go out and want to fight, but Y I think I'm going to salía be protected. y peleaba y pensaba yo que eso me iba a proteger. I was deceived Estaba engañado. because I believed this kind of
false porque superstition. pensaba este tipo de superstición But falsa. when I came to Jesus, Pero cuando llegué a Jesús and I realized that Jesus didn't tell me to wear a y me di cross, cuenta que Jesús no me pide que me vista de He ninguna asked me to cruz, carry a sino de cross. que lleve una cruz. Carry a cross that's different from the world. Y llevar una cruz es diferente a la Carry forma his que lo hace el cross. mundo. Llevar su cruz, Become like Him. ser como Él, Wear His character. tener el vestirnos de su carácter. That became more appealing to me Ahora eso se hizo más llamativo para mí, as I surrendered my life to conforme le Christ. rendí mi vida a Cristo. And I do not regret it. Y no me arrepiento de eso. I only wish I would have done it Lo sooner. único que hubiese deseado es hacerlo antes. But let me just say this to you. Pero déjenme decirles esto. Maybe you can believe me now. Quizás ahora me creerán. Who is this? ¿Quién es él? This is Marco Rubio Es Marco Rubio, on Fox News. en el canal de noticias What's Fox. wrong with Marco Rubio's ¿Y forehead? qué ven en la frente de Marco Rubio? What does he got on his Que es el forehead? secretario de Estado de Estados Unidos. This is a politician, Es un político. but he's Roman Catholic. Él es católico romano. And now Y ahora he's showing publicly él muestra públicamente not a Protestant stance, no una postura but a protestante, Catholic stance. pero una postura católica. Now, who do politicians like this answer to? ¿Y a quién le tienen que responder políticos Do como they él? answer to the American people? ¿Será que le tienen que responder al pueblo americano? Only in theory, Solo en teoría, but in reality, pero en la their realidad allegiance su alianza, answering su lealtad, is su to the Pope of respuesta Rome. es al Papa de Roma. I want you to see Y quiero que lo podamos ver. America Estados under the Unidos, Trump administration bajo la since administración de November Trump, 2nd, desde 2024. noviembre 2 del 2024, The American people sided with the union of church and el state. pueblo americano optó por la unión de iglesia y Estado. And we have now entered the era of the Y image of hemos the beast. Yes. entrado a la era, el tiempo de la imagen de la bestia. Eso jamás lo había visto en televisión. This has never been seen on TV. No, this has never been seen on TV Esto like nunca this. se ha visto de esta manera en la televisión. This shows you that they're becoming bold Esto nos muestra cómo lo están haciendo de manera más descarada. and not hiding anything. No están escondiendo nada. I want you to see Quiero que lo podamos ver. U.S. Secretary of State Marco El Rubio secretario de Estado Marco Rubio, weighs the questions from the public by appearing on live TV él empezó a hacer preguntas, recibir preguntas del público al aparecer en televisión en vivo with an ashen cross. con una cruz de On his ceniza forehead. sobre su frente. Now, the priest of the Roman Catholic Church of St. Catherine El sacerdote de la Iglesia Católica Romana de Santa Caterina. Now, I want you to listen what they're going to say. Listen, Ahora, quiero que noten lo que dice. listen how they twist this now. Noten cómo tuercen esto. Jürgen El nombre de este sacerdote es Yuri Dorigan Dorogin. explained that the meaning of this symbol, Explicó que el significado de este the símbolo ashen cross, de la cruz de ceniza is associated with the beginning of the great what? está Lent asociada con el comienzo de esa gran cuaresma among Catholics. entre los católicos. On this day, En este día, the rite of penance este rito de or penitencia penance is is held se lleva a cabo, during which a cross made of en el ashes cual una cruz de ceniza is applied to se the believers. aplica a los creyentes. Now, this symbol Y este símbolo reminds of the need recuerda to de la repent before necesidad God and people. de arrepentirse delante de Dios y de las personas. We sin not only before Porque God, no solo pecamos delante de Dios, but also before the sino people también delante de las personas and before y delante de ourselves. nosotros mismos. Now, hold on. Hagamos una That pausa. sounds real plausible to most Suena people. bastante Okay. agradable para la mayoría de personas. But I want to just remind you of something. Pero right quiero quick. que recordemos algo. Who they taking their sins to? There. Who are they going to take their sins to? Who is Marco Rubio going to take his sins to? Aquí, I'm sorry. Okay. Oh, sorry. I was the last one. Okay. ¿A quién él va a confesar? ¿A quién le va a llevar sus pecados, Marco Rubio? Who is he going to take his sins to? To the Pope, he says. To the Pope. But wait a minute. He said we sin before God. Pero aquí dice, nosotros pecamos delante de Dios, dicen ellos en la explicación, el sacerdote. He's not talking about
the same God you talking Pero about. él no está hablando acerca del mismo Dios del cual estamos hablando He's, nosotros. because they teach Porque ellos that the enseñan Pope is God que el Papa es Dios and that God has entrusted him y que Dios le ha dado a with él the power to forgive la sins, facultad de poder perdonar pecados, and to his priests and y a cardinals sus sacerdotes y a sus who are cardenales, princes in Rome. que son princes, you Yeah, said? Que son the- príncipes en when Roma. you talk about a cardinal is a prince Cuando uno habla de un cardenal es un príncipe of the Roman papal state. del estado o los estados He's not just romanos clergy, papales. No he's a solamente prince es in the clergy. parte del clero, sino es un príncipe. Yes. You have something to say? ¿Sí? Go ahead. Sí, hermano, pero hay algo mucho más mejor de lo que ustedes ¿Qué les parece a ustedes? El gobierno americano, He's just trying to say, like trying to like summarize like how this is my like he's just trying to emphasize how deep this is, because now there's this big movement in American politics that they want to outwardly show that they are Catholic worshippers. So we are living in the time of the image of the beast, and we're seeing publicly that we're seeing how the nation is becoming Catholic. So when a politician of this like hierarchy is doing this, don't you think this is a message by what they're doing publicly? What type of message are they trying to say with this? They're trying to say we are Catholic, and everyone's going to accept this. So this is like symbols to speak to the people. It's like trying to move people to being to practice Catholicism, Mhm. and as a government showing this is what we want for our nation. Like the vice president, he was about to get on a plane, and he didn't want to get on the plane until the priest came and gave him the cross, and they made out of that a big news report. So it's like a language they use. So what are you watching? Entonces, ¿qué estamos viendo? You're watching a Protestant Estamos America viendo a la América protestante becoming Catholic convirtiéndose, ¿qué cosa? Católico. in the highest levels En of los government. niveles más altos del gobierno. So America Así que Estados is Unidos now making está ahora Clearly. haciéndolo claramente, the fulfillment of prophecy. cumpliendo la profecía. She's making the image Está haciéndole una imagen to Rome, a Roma, the papacy, el papado, and the union of church y and la state. unión de iglesia y Estado. Okay? What time you got? Oh, this is bad, but it's 7:30. But this one's, I think, 7:25. It's 7:25. ¿Qué horas son? Como What time 7:25, is ¿no? Ay, perdón. Oh, 8:25. 8:25. Okay. All right. We're gonna do. We're gonna stop right here, Entonces vamos a quedarnos hasta aquí and then we'll pick up on tomorrow y mañana vamos a retomar as we get more into it. y vamos a tratar de ir But I want everybody to see. indagando más, pero quiero que todos podamos ver hasta aquí. So it's because Friday night Porque el viernes de noche and Sabbath night y el sábado en general is going to mañana be y noche, intense va a ser un estudio intensivo. because we got not only this, but we're gonna have footage Porque vamos a no solo mostrar esto, pero Clips. incluso clips, videos you need to see. que necesitan You ver, have to see. que tienen que ver. And we're also going to talk about the pandemic Y vamos a hablar también un poco acerca de la pandemia that took place que se llevó a cabo and how they changed human DNA y cómo eso incluso cambió el ADN humano through injection. a través de las inoculaciones. You're going to see not only how they changed the human Y no DNA, solamente cómo cambiaron el ADN humano, you're going to see also the real side effects that they're hiding pero from the los people. verdaderos efectos secundarios a gran escala. because this is a population agenda. Porque es una poblacional, una agenda, poblacional. Let's pray. Vamos a orar. Father in heaven, Padre que está en los cielos, we thank you le agradecemos for showing us what the image of the beast really is. por mostrarnos qué es realmente la imagen de la bestia. We pray that you will give us strength to prepare ourselves for the image and the mark are closely together. Y oramos que nos dé fortaleza para la imagen de la bestia y la marca de la bestia que va muy juntamente a ella, And we'll see that on tomorrow night. lo cual veremos mañana de noche.
But now, Lord, please take us home Pero ahora, safely. Señor, le pedimos que nos lleve con su protección a Grant that we will casa, go back and search the scriptures to see if these things are so. que nos permita a cada uno regresar y escudriñar a ver si estas cosas son ciertas. We thank you for hearing our prayer. Le agradecemos por escuchar nuestra And oración for every soul that came out tonight in the rain, y por cada alma que vino aquí a pesar de la please lluvia. bless them, Por favor, bendígalas, strengthen them, fortalézcalas and encourage them y motívelas to seek first the kingdom of para que God and puedan His seguir righteousness buscando primeramente el reino de Dios y su and justicia make their eternal life sure. y que puedan asegurar su vida eterna. In Jesus' En name, Jesucristo, en el nombre de Jesús. amen. Amén.